Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Gatgens. Yo soy la nutricionista del Departamento de Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una charla muy importante que es de las buenas prácticas de manipulación de alimentos que tenemos que tener en nuestro hogar. Comentarles que esta charla está basada en lo que es la información que nos brinda el Instituto Nacional de Aprendizaje, que es la institución que nos da o nos imparte el curso de manipulación de alimentos, que cualquier persona que se dedique a lo que es alimentos, bebidas, sodas, catering service, hotelería, restaurantes, pues saben que tienen que tener este curso aprobado y avalado incluso también por el Ministerio de Salud. Entonces, por razones de tiempo, traté de poner lo más importante, ¿verdad? Pero si usted quiere profundizar en alguno de los temas, comentarles de que puede accesar a la página de Lina también, ahí va a encontrar toda la información, o bien a través de las preguntas que pueden realizar en el chat del Facebook, y al final también van a tener mi correo electrónico para que usted, si gusta comunicarse conmigo y hacer alguna pregunta más específica, con muchísimo gusto. Entonces voy a compartirles la presentación y vamos a iniciar con la charla. Ok, como les digo, hoy vamos a hablar sobre esto, buenas prácticas para el manejo y la manipulación de alimentos. Y es que también en esta época, en tiempos de COVID-19 y de pandemia, es uno de los temas que a la gente pues le preocupa un poquito, ¿verdad? Porque tenemos que tener pues nuestros cuidados, ¿verdad? A la hora de adquirir nuestros alimentos y sobre todo en el momento en que los llevamos a casa. Entonces vamos a ir viendo varios puntos importantes. Pueden ir haciendo ahí sus preguntas y con muchísimo gusto yo también con mis compañeros a través del chat pues las vamos respondiendo. Vamos a empezar con el concepto de manipulador de alimentos como introducción, porque es muy importante que entendamos que manipulador no solo soy yo o usted, sino que la cadena viene incluso muchas veces desde muy atrás, ¿verdad? Incluso ya cuando el alimento llega a mis manos, ya puede estar mal manipulado, ya puede estar contaminado, pero entonces vamos a entender quiénes son manipuladores de alimentos. Eso es muy importante, es lo primerísimo que tenemos que entender. Entonces, como dice ahí, un manipulador de alimentos es todo aquel que tiene contacto directo o indirecto con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, cuando lo envasamos, cuando lo almacenan, en el momento del transporte, que este es un momento clave también, la distribución, la venta, el suministro y a la hora del servicio. Entonces vean que no es solo la persona que me sirve la comida, sino muchas veces desde la siembra, la recolecta, el envasado, ¿verdad? La cadena viene muy, muy, muy atrás. Vamos a entender algunos conceptos importantes y básicos en el tema manipulación de alimentos. El primero de ellos es la inocuidad. Vean que dice ahí que es la garantía de que un alimento no va a causar daño a la persona que lo consume cuando se prepara o se consume de acuerdo al uso que se destina. Un alimento inocuo es un alimento que usted puede asegurarse que lo puede consumir sin ningún problema. Entonces, el objetivo principal de manipulación de alimentos es garantizar que todo lo que nosotros vamos a consumir sea inocuo, que no me vaya a causar daño. Alimento inocuo es un alimento libre de peligros físicos, químicos y biológicos. Y en esto yo creo que todos nosotros en algún momento hemos estado expuestos, ¿verdad? A encontrarnos, hemos pasado incluso malos ratos al encontrarnos alimentos contaminados con algunos de estos objetos que yo sé que ya les voy a poner, que a algunos nos ha pasado y nos ha causado malos ratos. Por ejemplo, los peligros físicos, desde un cabello, desde la parte, por ejemplo, de un huesito de algún alimento, de algún animal, metales incluso, piedras, y por decirles algunas de las cosas más comunes, porque a uno le llegan cuentos o historias, ¿verdad? De cosas que uno dice, ¿cómo es posible que han aparecido en preparaciones, en restaurantes, ¿verdad? Y aquí no escatimamos en el restaurante más fino o en el menos fino. Aquí puede salir cualquier cosa en cualquier momento. Esos son peligros físicos. También tenemos peligros químicos, ¿verdad? Por ejemplo, medicamentos. El tema de los pesticidas, que es un tema complicado. ¿Por qué? Porque ahora la agricultura, pues uno desearía que fuera una agricultura más orgánica, más sana, pero bueno, sabemos que también los alimentos orgánicos incluso a veces son mucho más caros, ¿verdad? Aquí fomentamos que ojalá todos pudiéramos tener ese espacio donde podamos tener nosotros nuestros propios alimentos, cultivarlos de la manera más orgánica posible y no exponerlos tanto a pesticidas y agentes químicos, pero es una realidad. E incluso los agentes de limpieza son peligros físicos. Y también, donde vamos a enfocarnos un poquito ahora,
qué son los peligros biológicos, qué son los microorganismos patógenos cuando nos infectamos o cuando nos intoxicamos, no los vemos, están ahí, contaminan el alimento y estamos expuestos a ellos también. Una ETA. Una ETA es una enfermedad transmitida por alimentos. Son sumamente comunes. Muchas veces nos atacan y no nos damos cuenta. Gracias a Dios tenemos un sistema inmune que nos protege, ¿verdad? Ya a veces se nos pasa un poquito y sí, incluso tenemos que ir a un hospital y demás porque me duele mucho el estómago, los síntomas son un poco complicados, pero en realidad yo creo que todos hemos pasado por una enfermedad transmitida por alimentos. Como dice ahí, todo establecimiento comercial debe ser responsable de la prevención de estas enfermedades y de garantizar inocuidad y calidad de sus productos. ¿Qué sucede o cuáles son los costos cuando incurrimos en este tipo de errores? Bueno, lo primero, ¿verdad? Que es lo que mantiene un negocio, la clientela. Si a usted le pasa algo en un restaurante, ya se encargó de comentarle a su familia, a sus amigos y ya no vamos a recurrir a ese restaurante nunca más. Entonces se pierden los clientes. También la pérdida del prestigio y la reputación del lugar, demandas incluso, y en esto hay historias de demandas a nivel mundial millonarias, ¿verdad? Por cadenas de restaurantes a nivel mundial que han incurrido en estos errores o empresas de alimentos y bebidas que han incurrido en estos errores. Personal desmotivado, se afecta la salud y de los clientes y de los consumidores, que eso es lo más importante. Rápidamente, una bacteria, un organismo más abundante del planeta, unicelular, un virus, ¿verdad? Entidades infecciosas, es un tema que lo hemos, ahorita está en boga en estos días, hongos, organismos cuyas células se agrupan formando un cuerpo filamentoso y ramificado, y un parásito, que es un ser vivo que se nutre de otro de distinta especie. Hacemos esta diferencia porque a veces la gente se confunde un poquito en lo que es un virus, es una bacteria. Algunos hongos son comestibles incluso, otros sí nos causan problemitas. Entonces, por eso les presento estos conceptos que aunque sean muy básicos en el tema de manipulación, sí es importante que los tengamos siempre muy claros. Ok, ¿qué necesita un organismo para crecer? Esto es súper importante. Los microorganismos son aliados de diversos factores. Entonces, por ejemplo, el número 1 es alimento. Los vamos a ir viendo poco a poco. Pero si el alimento es un alimento sumamente nutritivo, sumamente rico en nutrientes, es un alimento que va a estar más dado a contaminarse. A los microorganismos les encantan las proteínas, a los microorganismos les encantan los carbohidratos, entonces entre más nutritivo, más peligroso también. El otro factor importante es la humedad. Le fascina al microorganismo el agua, la humedad. Un alimento seco es un alimento seguro, pero un alimento que está muy húmedo, que tiene sus propios jugos, por ejemplo, la carne, que tiene, por ejemplo, algunos postres o algunas preparaciones que tienen su salsa o demás, son alimentos un poquito más peligrosos. La acidez es otro factor importante para el crecimiento de los microorganismos. El tiempo, que ya vamos a ver cuánto tiempo tengo yo o me puedo permitir dejar el alimento expuesto antes de que sea contaminado. ¿Cuál es el chance o el tiempo que necesito para entre la preparación y el almacenamiento? Y la temperatura, que eso es súper importante que estemos conscientes de dónde vivimos, a dónde estamos preparando los alimentos. Hay zonas del país muchísimo más calientes que otras, entonces depende de donde usted viva, va a tener que tener un poquito más de cuidado o no, de acuerdo a la temperatura incluso ambiental a la que estamos expuestos. Vamos con el primer factor, el alimento. Como les decía anteriormente, entre más nutritivo sea el alimento, mayor probabilidad de que este alimento se contamine, ¿ok? Los organismos necesitan de nutrientes, especialmente proteínas y carbohidratos para crecer. Entonces, por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo, una galleta, por ejemplo, una galleta soda, que es carbohidrato, y es una galleta simple, es un carbohidrato simple. ¿Qué pasa si la galleta se vence, si se me pasó hasta ahí en la alacena 1, 2, 3 meses? Lo único que le va a pasar a esa galleta es que la galleta está suave. Está vencida, pero está suave, tiene su mismo sabor, la gente incluso se la puede comer, hay gente que no, el tema de la suavidad no importa, igual se la come, pero si yo dejo el arroz que yo hice hoy en la mañana, no lo metí a la refrigeradora, son las 3, 4, 5 de la tarde, lo voy a usar en la noche y el clima está sumamente húmedo, sumamente caluroso, posiblemente ya ese arroz está contaminado, ¿verdad? Los frijoles, por ejemplo, son alimentos que hacemos en nuestras preparaciones de nuestro hogar todos los días y a veces las dejamos ahí expuestas 4, 5
o 6 horas y cuando las vamos a consumir ya me sabe raro, ya tiene un color distinto porque son alimentos sumamente nutritivos que si yo no tengo las medidas adecuadas, inmediatamente se descompone y se contamina el alimento. Vamos con la humedad como segundo factor. Dice, la mayoría de los microorganismos necesitan de agua o humedad para su crecimiento, lo que les explicaba ahora. Entre mayor sea la humedad, más posibilidad de que el alimento se contamine. Por eso decimos que alimentos secos son alimentos mucho más seguros. Los cereales, las leguminosas, el arroz, los frijoles, los garbanzos, son alimentos que nosotros podemos tener guardados, bien reservados en un recipiente, en una alacena y realmente me duran bastante. Pero aquellos alimentos como los lácteos, como los quesos, por ejemplo, el queso es un alimento que hay que tenerle mucho cuidado precisamente por la humedad que contiene. Son alimentos que si yo no los resguardo bien, 2 o 3 días y ya el queso tengo que botarlo. ¿Por qué? Porque ya tiene un color diferente, ya me sabe amargo, está medio verdoso, tiene una consistencia babosa, o sea, ya el queso prácticamente está malo, tengo que botarlo y no está apto para el consumo. Entonces, alimento seco, esa es una regla de oro, es un alimento mucho más seguro. Vamos con la temperatura. La mayoría de los microorganismos crecen a temperaturas, como dice ahí, entre los 5 y los 60 grados. Aquí hay un dato importante porque realmente nosotros no estamos acostumbrados y la mayoría no tenemos termómetros de alimentos en la casa, entonces nosotros no sabemos a qué temperatura llegan o a qué temperatura tenemos los alimentos. Dentro de ese rango, el crecimiento se da de manera acelerada y vean que el rango es bastante grande, entonces el riesgo es bastante grande también. Entonces, otra regla de oro, y aunque parezca pues a veces un poco lógico, hay personas que no lo cumplen así. Entonces, lo frío lo vamos a mantener en refrigeración y lo caliente en recipientes específicos para reservar el calor. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a guardar nada que esté tibio en el refrigerador. Que hice, no sé, un picadillo y mejor lo meto a la refri de una vez para que no se me ponga malo. No, tengo que esperar un tiempo prudencial, que ya vamos a ver con el factor número 4, que es el tiempo, precisamente cuánto tiempo me voy a esperar para poder meterlo al refrigerador. Porque si el alimento está tibio o está caliente, hago un choque de temperatura y también se va a descomponer. Hay que tener mucho cuidado con ese juego, con temperatura y tiempo, sobre todo a la hora de reservar comida sobrante, ¿verdad? Que es importante. Ahora más adelante igual vamos a hablar de lo que es el término de refrigeración, incluso de la congelación también, pero para que tengan cuidado con ese rango de temperatura porque es bastante amplio. La acidez, dice por ahí, perdón, que los microorganismos que están en alimentos normalmente que son muy ácidos o muy alcalinos no tienden a crecer. Entonces, por ejemplo, a la gente le preocupa mucho y es una duda muy común el tema de los ceviches, de los mariscos y el ceviche de pescado. Entonces, la gente siempre dice, mire, pero es que el ceviche, que el pescado está crudo, ¿verdad? Debe ser muy susceptible a contaminación. Las personas que comemos ceviche o que saben cómo se hace un ceviche saben que tiene mucho limón o es un agente ácido, ¿verdad? O cualquier otro ingrediente ácido que le vayamos a poner. Y es precisamente esa acidez el que protege el alimento como tal. Si el alimento es muy ácido, tiene mucha acidez, normalmente ahí no va a crecer absolutamente nada. Evidentemente, con todas las normas de manipulación como tienen que ser, ¿verdad? Pero un alimento que es dulce, un alimento con un pH ahí un poquito más neutro, son un poquito más peligrosos y un poquito más susceptibles a contaminación también. El tiempo que les decía ahora, ¿verdad? Dice, los microorganismos necesitan estar algún tiempo en condiciones óptimas para crecer. Las bacterias son microorganismos que son los que más rápido crecen y el problema es que crecen bastante rápido, ¿verdad? Y ustedes saben que las bacterias se multiplican de 2 en 2. Entonces, lo ideal es, como dice ahí, que usted espere un lapso de 2 horas, ¿ok? Para que enfríe suficiente los alimentos y posteriormente los podamos almacenar en un lugar adecuado. Entonces, ¿qué es la idea? Vuelvo al tema, por ejemplo, de hoy del almuerzo. Si hicimos hoy arroz con pollo, a las 12 lo desconectamos, servimos y almorzamos. A las 2, 2:30 de la tarde, yo tengo que ir a la cocina, sacar ese arroz, guardarlo en un recipiente, ojalá bien tapadito, y meterlo al refrigerador. ¿Por qué? Porque en un lapso de 2 horas, más si hay una humedad, más si hay un tema de calor o de temperatura importante, va a empezar a reproducirse los microorganismos y ese arroz, si usted lo dejó en la olla arrocera o lo dejó por ahí en la cocina, a las 6, 7 de la tarde posiblemente ya tenga alguna gente que me vaya a contaminar el arroz. Entonces lo mejor es esperar ese tiempo de 2 horas
Aunque a veces el alimento esté un poquito tibio, por lo menos ya nos aseguramos que internamente el alimento tiene la temperatura adecuada, no me va a generar ese choque de temperaturas y está en el tiempo indicado para poder ser resguardado, sea en el refrigerador o en el lugar donde usted lo vaya a guardar. Que normalmente si son residuos, obviamente lo vamos a guardar en refrigeración. Entonces, no se les olvide, 2 horas es el tiempo necesario. Nada de dejar ollas en la cocina de un día para otro. Me preguntan mucho siempre, por ejemplo, el tema de las ollas de cocimiento lento. Ahí es diferente porque la olla siempre se mantiene conectada, ¿verdad? Con una temperatura. Normalmente dejamos la olla con los frijoles o con la carne de cocimiento lento toda la noche, pero la olla tiene una temperatura, aunque sea mínima, está trabajando, está cocinando. En el momento en que yo ya desconecto ese instrumento o ese aparato, ya empezamos a contar, ¿verdad? El tiempo. Pero mientras esté conectado, aunque sea con la temperatura mínima, ahí no tengo que preocuparme por el lapso de tiempo que vaya a tardar ese alimento cocinándose. Vamos ahora con las enfermedades alimentarias, porque a veces también nos confundimos. Entonces, las ETAs las vamos a dividir o las vamos a clasificar en dos. Y una cosa es una infección alimentaria y otra cosa es una intoxicación. Entonces, dice que la infección se da cuando usted se come un alimento que contiene microorganismos patógenos. Entonces, muchas veces les decía al principio, ni nos damos cuenta, realmente no me da síntomas, yo me lo comí, estaba contaminado, pasó, no supe nada más. ¿Qué me puede pasar? Bueno, un ligero a veces dolor de estómago, un poquito de náusea, a veces un poquito de diarreas, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidas. El asunto viene a ser más importante cuando es una intoxicación alimentaria, que como dice ahí, se da cuando usted come un alimento contaminado con alguna toxina, ¿verdad? De microorganismos patógenos, o el alimento contiene sustancias tóxicas. Entonces ya ahí realmente el sistema digestivo y el sistema inmune no es capaz, ¿verdad? De trabajar o de aliarse con esa toxina y ya normalmente eso sí requiere incluso, pues la gente tiene mucho vómito, mucha diarrea, ya inclusive ocupamos sueros, ¿verdad? Muchas veces recurrir a un centro médico y demás y lo mejor es que nos vayamos a valorar, ¿verdad? Pero eso es una diferencia que tenemos que tener bien clara. Lo que les decía anteriormente, la sintomatología, dolor de estómago, muchas veces diarrea, náusea, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero en muchas ocasiones, como les decía, usted ni siquiera se da cuenta de que se enfermó. Gracias a Dios, el sistema inmune de nosotros es sumamente fuerte, ¿verdad? Y en esto también ahora con el tema de la pandemia, pues una de las primeras recomendaciones de las organizaciones de salud es alimentarnos bien para mantener ese sistema inmune como tiene que ser y tratar, pues, ser un poquito más fuertes ante todos estos agentes que quieren atacarnos siempre, ¿verdad? Entonces, son síntomas que se pueden presentar, pero como les digo, la mayoría de veces somos asintomáticos. ¿Cuáles son los errores más comunes en el tema de la manipulación de alimentos? Entonces, lo más común muchas veces es esto, lo que les hablábamos ahora, el enfriamiento inadecuado de los alimentos. ¿Por qué es lo más común? Porque tendemos a cometer el error de meter las cosas calientes al refrigerador o todavía con una temperatura que no es la óptima. Muchas veces la gente, con tal de no dejar los alimentos fuera, si van a salir o no van a estar pendientes de las 2 horas o no tienen chance, inmediatamente lo metemos al refrigerador con tal de que no se les contamine y ese choque de temperatura realmente no es adecuado para ninguna preparación ni ningún alimento. Otro error, el tiempo de espera entre la preparación y el servicio de alimentos. Esto es muy importante. Idealmente, nosotros tenemos que preparar los alimentos y servirlos de una vez. No podemos, y eso es una situación que sucede mucho, por ejemplo, en hotelería, cuando se sirven los catering service, ¿verdad? O los buffets. A veces, por eso se trata de mantener siempre con baño María o una temperatura adecuada a los alimentos porque están expuestos, ¿verdad? Mucho rato antes de que pasen los comensales a servirse. Y de igual forma en casa, la idea es que usted cuando prepare, sirva los alimentos lo más frescos posibles a la temperatura adecuada y también porque el ambiente está lleno de microorganismos. Entonces, entre más tiempo estén expuestos ahí en el ambiente, pues más fácil de contaminar, ¿verdad? Personas infectadas tocando alimentos, ¿verdad? Esto es un problema porque a pesar de que, como les decía al principio, este curso de manipulación de alimentos es obligatorio para todos los que nos dedicamos al tema de alimentos y bebidas, hay historias de historias, hay historias de la persona que usted fue a un restaurante y mientras le servían la comida, la persona estaba tosiendo, ¿verdad? O se rascaba la nariz, o tenía picazón de garganta, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esto tiene que quedar fuera, ¿verdad? Evidentemente, de lo que es el tema de la manipulación y sobre todo cuando se están sirviendo los alimentos como tal.
Otro error muy importante es la cocción ineficiente. Y aquí va a depender mucho del tipo de alimento. Por ejemplo, el huevo, que siempre es una pregunta súper común. Mire, es que y a mí me pasaba, desde pequeñita a mí me daban ese huevito tierno. El huevo es un alimento que debe cocinarse perfectamente bien, ¿verdad? Por un tema de salmonela, por ejemplo. El pollo es un alimento que debe estar súper bien cocinado. El pescado, el cerdo es increíblemente peligroso si no está bien cocinado. La gente se juega más el chance, por ejemplo, con las carnes de res, que a veces incluso hay términos, ¿verdad? 3/4, medios o bien cocida. Pero hay peligros de peligros y hay estados de salud que me van a permitir y hay estados de salud en los que no se permite que un alimento no esté bien cocido. Entonces, hay que valorar muy bien, pero yo siempre les recomiendo que sea cual sea el alimento que usted va a consumir, tratemos de que esté lo mejor cocido posible, ¿verdad? Recalentamiento inadecuado. Esto es muy importante. Cuando tenemos alimentos sobrantes, por facilidad, creo que en la mayoría de nuestras casas tenemos un microondas, ¿verdad? Pero mi recomendación siempre es de que cuando vamos a recalentar ese alimento, porque me sobró algo, yo lo caliente en la cocina y no en el microondas. Recuerden que el microondas es un artefacto, sí, sumamente práctico, sumamente versátil, pero no trabaja de una manera uniforme, trabaja por ondas. Entonces el alimento, si, incluso si es mucha cantidad, yo sé que a ustedes mucho les ha pasado, se calienta por un lado, pero abajo está frío, por otro lado casi se me cocina, el otro lado me salió hirviendo, el otro lado todavía está congelado, entonces no es uniforme el trabajo que hace el microondas. Tengo incluso que muchas veces darle vuelta al alimento y volverlo a colocar otros minutos más. En cambio, si yo coloco en un sartén, en una olla, en el disco de la cocina, que realmente el trabajo es uniforme, es mucho más fácil y el calentamiento se da de una mejor manera. Alimentos crudos contaminados, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y sobre todo también cuando llegamos a casa con esas compras, ¿verdad? Y por ejemplo, si usted es de las personas que va a la carnicería y compra la res, el cerdo y el pescado, que llego a la casa, que lavo, que separo, cómo lo manipulo para que los alimentos entre ellos no me vayan a contaminar unos con otros. Eso se llama contaminación cruzada, precisamente. Alimentos calientes almacenados inadecuadamente, lo que hablábamos ahora. Uso de sobrantes y de alimentos, y aquí yo siempre les doy la recomendación, los sobrantes son para alimentos, son para personas completamente sanas. Hay condiciones de salud en donde definitivamente no se recomienda que una persona coma sobrantes de alimentos. Se trata de darle siempre la alimentación lo más fresca posible, precisamente por estos errores que cometemos, sea de mala manipulación, de mal almacenamiento o incluso de mal calentamiento de esos sobrantes. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. O limpieza ineficiente. Ahora con este tema de la pandemia, pues yo creo que más bien todos nos pasamos, ¿verdad? Con el tema de la limpieza, pero es muy importante y es lo primero que tenemos que tener. Y recalcarles que evidentemente el paso número 1, ¿verdad? De cualquier tema de manipulación de alimentos, empezamos por el tema del lavado de manos. Entonces eso es importante que lo manejemos y lo tengamos súper claro. Ok, hay alteraciones de alimentos importantes de mencionar que no necesariamente me van a contaminar el alimento, pero pues el alimento pierde su textura, pierde su estética, ¿verdad? Pierde incluso su sabor, entonces es importante conocerlas. Entonces, por ejemplo, el tema de la maduración. Yo siempre les recomiendo, si usted es de las personas que va al supermercado o a la feria del agricultor, siempre vamos para un lapso casi normalmente de entre 8 y 15 días, ¿verdad? Y ahora que estamos en tiempos de pandemia y no podemos estar saliendo a cada rato, la gente está tratando de comprar un poquito más para que nos dure un poquito más y no estar saliendo a cada rato. Entonces, tengo que controlar muy bien en lo que es vegetales y frutas el grado de maduración, porque si usted compra todo muy maduro, a los 2 días ya tiene las cosas incluso podridas, ¿verdad? Entonces, normalmente compramos unas cosas verdes, otras cosas maduras, de acuerdo a lo que usted quiere que le vaya llegando el alimento, o como decimos en Costa Rica, pintonas, ¿verdad? Que está en ese estado ahí medio. Entonces, a la hora de llegar a la casa vamos a hacer una separación. Todo lo que es maduro se va con lo maduro. No lo vamos a combinar con lo que está verde o con lo que está pintón. ¿Por qué? Porque las frutas maduras liberan enzimas. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando, por ejemplo, tienen un mango verde a la par de naranjas que están maduras, resulta que el mango verde de un día para otro ya se maduró también. Es porque las enzimas de la fruta que tienen a la par hace que la fruta verde se madure. Entonces, si usted tiene eso en contacto o si las tiene combinadas, las frutas que usted pretendía que le iban a durar un poquito más, se le van a madurar inmediatamente. Entonces, vamos a separar
para que usted pueda tener esa selección de alimentos y que nos puedan durar el tiempo que usted realmente necesita que le dure, ¿verdad? Si la maduración es excesiva, la fruta se pone un poco más suave o el vegetal se pone suave, ¿verdad? Como esa imagen que ustedes tienen ahí, una naranja, tiene moho, ¿verdad? Entonces, nadie le gusta comerse una fruta con moho, ¿verdad? O con esa suavidad, tenemos que mantener la cáscara, tenemos que mantener la textura del alimento como tal. La segunda alteración, por ejemplo, es el agua, lo que les hablaba, eso se llama el AW, la disponibilidad de agua que tenga. Entre más húmedo el alimento, más rápido se altera. El pH, ¿verdad? Entonces hablábamos, entre más ácido es menos susceptible, es mucho más seguro el alimento como tal. La presencia de microorganismos, mire, que de esto no nos salvamos ninguno, ¿verdad? Y lo hemos estado hablando. Entonces, los que tenemos mascotas en la casa, entonces ustedes saben incluso la cantidad de microorganismos que transportan esas mascotas. En el proceso de cosecha incluso, ¿verdad? En el almacenamiento, en el transporte, en la manufactura. Yo siempre le digo a la gente, mire, si usted tiene la oportunidad de ir a una bodega de alimentos, de esas cadenas de supermercados enormes, uno se queda asustado. Hay muchos que tienen unas normas de higiene y manipulación maravillosas, pero hay otros que a uno se queda asustado de cómo almacenan los alimentos en bodega y usted los ve en el súper, en esos pasillos preciosos, pero en bodega es otro asunto, ¿verdad? Entonces, todos estamos expuestos a eso, ¿verdad? Insectos y roedores incluso, y aquí siempre les recomendamos por lo menos cada 6 meses hacer una fumigación en el hogar. Ahora hay muchas fumigadoras que tienen agentes que nos ayudan, que no son tóxicos, incluso amigables con el ambiente, amigables con las mascotas, amigables con los niños, ¿verdad? Porque a veces el tema de la fumigación se complicaba un poquito, pero ahora realmente eso está bastante bien y la recomendación es hacerlo cada 6 meses. Otra cosa que nos puede alterar los alimentos, el calor o el frío excesivo, ¿verdad? Entonces, cuando se aplica mucho calor, cocina a mucha alta temperatura, entonces el alimento se altera. Igual forma se altera el valor nutricional, de eso es que usted siempre escucha que los nutricionistas decimos, no sobrecocine, no sobrecaliente, ¿verdad? Tanto los alimentos, porque entre más cocine, entre más hierva, entre más caliente, pues más pierde valor nutricional. El frío aplicado en exceso también descompone o altera la textura, el sabor de los alimentos, hace incluso que los tengamos que botar. Cuando no tengo yo control sobre la temperatura de mi refrigerador, hay refrigeradores que cuando ya, por ejemplo, tienen sus años, empiezan a jugar ellos solos con la temperatura. Entonces, de repente usted ve que todos los vegetales están congelados, la lechuga está congelada, los pepinos están congelados y realmente se rompe la estructura del alimento y no hay forma de devolverlo, ¿verdad? Entonces, son alimentos que lamentablemente hay que desechar y en estas épocas pues tenemos que evitar a toda costa lo que es el desperdicio de alimentos, ¿verdad? Y hablábamos desde el principio de la humedad y hay lugares donde, y ahora que empezó la época lluviosa, está mucho más terrible el tema de la humedad, ¿verdad? Entonces, donde son ambientes muy húmedos, se favorece el crecimiento microbiano. Entonces, con cosas como por ejemplo los panes, las galletas, se les hace el famoso moho. Hay gente que dice, le quito el moho y me lo como. Yo no se lo recomiendo, no es lo más adecuado, no le va a alterar muchas veces el sabor de los alimentos, pero es un hongo, el moho es un hongo, ¿verdad? Y tenemos que estar rotando los alimentos y limpiando el área, porque sí, que en la época lluviosa, pues la humedad tiende a aumentar bastante y me puede alterar bastante los alimentos, ¿ok? Ya saben que si tienen preguntas, con muchísimo gusto, las pueden ir haciendo. Yo me acabo de fijar, todavía no tenemos ninguna, pero con todo gusto. La luz es otro agente importante, sobre todo, por ejemplo, porque se alteran, como dicen ahí, vitaminas, hacen que algunos alimentos se pongan rancios, por ejemplo, el tema de los aceites. Es muy común en nuestro país por la estructura que tenemos de nuestras casas y nuestros hogares. Mucha gente tiene el aceite, la botellita del aceite la tiene cerca de una ventana, de un tragaluz, porque muchas de nuestras cocinas tienen luz natural, ¿verdad? O incluso cerca de la cocina eléctrica. El aceite, una vez que se utiliza, se guarda en una alacena, se guarda en un lugar oscuro, se guarda en un lugar seco, nunca se guarda en refrigeración, ¿verdad? Pero sobre todo el tema de la luz, por el tema de que la luz entra o me penetra el aceite y le cambia totalmente las propiedades al aceite, le cambia el sabor e incluso el color. Entonces, vamos a tratar de guardarlo en un lugar o en un mueble por lo menos cerrado con un poquito más de oscuridad. Y recuerden que en temas de supermercado los aceites están en el pasillo, ¿verdad? Expuestos también a luz artificial y demás. Entonces, por lo menos que cuando lleguemos a casa los podamos guardar como tienen que ser. El oxígeno, ¿verdad? Cuando el alimento se corta o se pela, entra en contacto con el oxígeno y eso provoca que se oscurezca un poco el alimento. A mí chiquitilla me decían que es que cuando yo me comía la manzana y la manzana se ponía negra era porque tenía mucho hierro.
No es por el hierro, sí tiene hierro, pero no se oscurece por el hierro, es por el contacto y que tiene el alimento con el oxígeno. Eso sucede con las papas, sucede con la manzana, sucede con la pera, sucede con el aguacate, ¿verdad? Que estéticamente el alimento no se ve como muy agradable, no se ve como muy bonito, pero usted sabe que usted muerde esa manzana otra vez o corta un pedacito, la manzana está en perfecto estado, puede ser ingerida sin ningún problema, ¿verdad? Y el número 10, los químicos que hablábamos ahora, el tema de los plaguicidas, de los aditivos, es un poquito complicado porque la mayoría de los productos, ¿verdad?, que están procesados, pues están expuestos a alguno de estos agentes, ¿ok? Vamos a ver el tema de la refrigeración, que es un tema de conservación, ¿ok? Que es importante que lo manejemos porque es lo que tenemos la mayoría de nosotros en nuestra casa, independientemente de cómo sea su refrigeradora, grande, pequeña, de 2 puertas, de una puerta, como sea, es lo que nos mantiene nuestros alimentos en buen estado por varios días. Ahora, informarles que la refrigeración no es un aparato que me salva del todo, porque es un método de conservación a corto plazo. Entonces, no porque yo refrigere quiere decir que el alimento a mí no se me va a descomponer. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado porque abrimos la refrigeradora, me huele un poco raro y es que la leche misma se descompuso, aunque yo la tenga en la refri se descompuso. Lo que yo tenía guardado se me olvidó y según yo me lo iba a comer mañana y pasaron 3, 4 días y cuando me di cuenta estaba por allá el recipiente en el fondo y ya lo abrí, tenía hongos, estando en el mismo refrigerador. ¿Qué quiere decir eso? Que me ayuda, me salva, pero me salva el asunto por unos cuantos días, ¿verdad? No es para siempre. Entonces sí es importante tener eso muy claro, que es a corto plazo. Segundo, muy importante, la temperatura ideal. Tenemos que chequear, revisar que las refrigeradoras tengan la temperatura indicada, que es de 0 a 5 grados, para garantizarme de que me están manteniendo los alimentos como tienen que ser, ¿verdad? Ni menos porque me congela, ni mucho más porque realmente no me enfría. Y el problema, como les decía, es que cuando ya las refrigeradoras pasan sus añitos o su tiempito, tiende a fallar mucho el tema de la temperatura. Se debe hacer una limpieza una vez por semana. Esto es sumamente importante y aquí es importante recalcar que es una limpieza profunda, ¿verdad? Usted diariamente, incluso si hay derrames o alguna situación, usted pasa un trapito, una servilleta, limpia, pero la limpieza profunda, que es donde sacamos absolutamente todo, las bandejas, las gavetas, todo lo lavamos, dejamos esa refrigeradora completamente sola, ¿verdad? Vacía. Eso lo tenemos que hacer una vez a la semana. Da mucha pereza, a mucha gente le aburre mucho, pero es sumamente necesario porque recuerden que es un espacio pequeño donde yo voy a guardar realmente mis alimentos. Tiene que estar bastante, bastante limpio, ¿verdad? Y muy importante, porque la gente siempre pregunta, ¿con qué limpio la refrigeradora? Ahí me dirán ustedes y pueden ponerlo en el chat. Yo uso cloro, me dice varias gente. Yo uso limón, yo uso bicarbonato, yo uso el jabón de lavaplatos, yo uso jabón líquido, etcétera, 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 etcétera. Entonces vean que yo puse ahí tratar de no utilizar agentes químicos. Hay una ventaja y hay una situación que ahora hay agentes de limpieza especiales para este tipo de artefactos, la refrigeradora o incluso el microondas, ¿verdad? Entonces pueden conseguirlos, en realmente cualquier supermercado los venden, pero en Costa Rica somos muy dados, por ejemplo, a usar el cloro. Ahí, y ahora otra vez, con el tema del virus y la pandemia, la gente ha exacerbado el uso del cloro, siendo uno de los agentes más tóxicos en Costa Rica. No sabemos utilizar el cloro y tenemos que tener muchísimo cuidado porque realmente nos puede alterar tanto la piel como la parte de la respiración y demás. Entonces, si usted sabe utilizar bien el cloro, porque el cloro se diluye, lo puede utilizar, pero yo preferiría que no. ¿Por qué? Porque siendo un agente tan tóxico, que estamos en un espacio tan cerrado, recuerde que usted ahí guarda sus alimentos, usted ahí guarda lo que se va a comer. Entonces, si realmente esa limpieza la hacemos una vez a la semana, no es una limpieza tan drástica, una limpieza tan profunda, porque realmente se mantiene limpia, ¿verdad? Claro, si pasan meses y usted no ha limpiado el refrigerador, pues le va a tocar utilizar un agente un poquito más abrasivo. Pero si la limpieza es constante, realmente podemos usar limón, podemos usar vinagre, que a la gente le encanta para limpiar por el tema de la acidez, podemos usar bicarbonato o simplemente un pañito con agua. O si va a utilizar jabón, tiene que asegurarse muy bien de retirar todos los sobrantes de jabón porque queda ahí en las paredes, ¿verdad? Y limpiar muy bien nada más con un trapito con agua y se acabó. Pero hay que hacerlo por lo menos cada 8 días, ¿ok? La congelación es
otro mecanismo de conservación de alimentos, pero ese sí, a largo plazo. ¿Ok? Hablábamos de que la refrigeración me ayuda a corto plazo, ya la congelación puede durar ahí el tiempo que usted quiera. Usted es el que decide. Claramente los alimentos, su valor nutricional sí se altera, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo dure congelado, el problema no es la congelación, es la descongelación y la pérdida de nutrientes. Entonces, dice ahí, algunos microorganismos mueren durante este proceso al romperse las paredes celulares. Entonces, sí nos garantizamos que si el alimento está limpio, no está contaminado, se congela y va a estar apto para su consumo. Si usted ya congeló algo que venía contaminado, pues por supuesto sigue estando contaminado, pero por lo menos, como dice ahí, me garantiza de que una vez congelado no va a pasar nada. La congelación detiene la multiplicación de los microorganismos, entonces es bastante seguro. A la hora de descongelar, súper importante esta parte, porque hay historias de historias también. Yo descongelo en el microondas. Yo descongelo en el lavaplatos. Yo descongelo en una ollita que pongo en el patio. Así me han dicho. Yo no descongelo, simplemente agarro y de una vez va para la cocina. Hay de todo, ¿verdad? Lo ideal es que la descongelación sea dentro del mismo refrigerador, ¿verdad? Y me estoy adelantando un poquito a los puntos. Ese es el último punto, pero es importante mencionarlo. La descongelación es un tiempo o debe darse en un lapso de tiempo largo. La descongelación no es en media hora, la descongelación no es en 20 minutos. Si usted va a hacer el almuerzo y tiene todo congelado, va a tener que inventarse otra receta o ir a comprar comida porque resulta ser que no podemos descongelar en 2 minutos. No es lo más adecuado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y aquí entramos un poquito en tema de planificación de alimentación saludable. Que usted planifique significa que usted por lo menos de la noche anterior piense, ¿qué voy a hacer mañana para almorzar? Ok, no sé, espaguetis con carne molida. Voy a la refrigeradora, saco la carne molida del congelador, la pongo en un recipiente, la dejo dentro del refrigerador, o sea, la bajo o la paso a la refrigeradora, pasa toda la noche ahí. Cuando ya se va a acercar la hora del almuerzo, 1 o 2 horas, la puedo sacar bien tapadita para que termine el proceso. Pero no es que la dejé tirada ahí en el lavaplatos durante toda la mañana, no fue que de una vez la puse en el sartén para que se fuera descongelando porque el choque de temperatura es bastante drástico, ni tampoco la pongo en el microondas porque recuerden que el microondas otra vez no trabaja uniforme. Entonces, cuando usted saque esa carne, va a tener una parte congelada, otra parte descongelada y otra parte cocinada. Y acuérdense que lo crudo y lo cocido se contamina y hasta ahí me llegó la carne. Entonces es muy importante que ese proceso de descongelación sea largo, sea lento, pero eso es lo más adecuado. Por eso hay que planificar y hacer las cosas con un poquito de paciencia, ¿verdad? Emergencia, si fue que de verdad usted se le olvidó y la emergencia es la más emergencia del mundo y necesita cocinar de una vez, en el disco de la cocina, donde el calor es uniforme, ahí coloco la carne a un fuego lento para que se me vaya descongelando, pero traten de no llegar a ese extremo. Lo ideal es que lo hagamos en el proceso dentro del refrigerador. Ok, consejos para evitar la contaminación cruzada. Ok, recuerden que la contaminación cruzada, por ejemplo, es cuando se me contamina algo crudo con algo cocido. Ok, cuando el cuchillo que yo tengo para cortar los vegetales es el mismo que utilizo para cortar la carne, el pan y todo lo demás. No lo lavé, entonces si el vegetal estaba contaminado, contaminé todo lo demás. Entonces, algunos consejitos para evitar este tipo de contaminación que es sumamente común y a veces en el trajín de la cocina, si estamos haciendo muchas cosas a la vez, nos pasa y nos pasa muchísimo. No nos damos cuenta ni siquiera, ¿verdad? Entonces, número 1, mantenga limpios los equipos y las áreas de preparación de alimentos, ¿verdad? Ahora las superficies, tratemos de tenerlas lo más limpias posibles. No utilice limpiones y es algo con lo que tenemos que lidiar, sobre todo con algunas generaciones, porque antes se usaba mucho y la gente todavía utiliza mucho el tema de los limpiones, los trapitos, los pañitos en la cocina, pero es muy dado que en manipulación de alimentos les llamamos, en lugar de limpiones, les decimos ensuciones, porque si usted va a utilizar un limpión, no puede utilizar un limpión, tiene que tener una cantidad de limpiones enorme, porque el limpión que se utiliza, limpión que tiene que desechar y cambiar. Ahí los va guardando para después lavarlos todos. Pero ese es el problema, que son muchas cantidades que usted tiene que ir utilizando porque, o estar lavando a cada rato. ¿Por qué? Porque si yo limpio por aquí, si está sucio aquí y me voy con el mismo limpión, ensucio la otra parte. En lugar de limpiar, voy a ensuciar el otro artefacto, la otra tabla, la otra superficie. Ahora hay toallas desechables, es mucho más fácil.
limpia, se pueden lavar 1 o 2 veces y se desechan. Eso es lo ideal. Lave y desinfecte los utensilios y superficies después de usarlos, por supuesto. Yo soy partidaria siempre y siempre se los recalco. Cuando termine el almuerzo, cuando terminen los desayunos, esa cocina tiene que quedar limpia. No se acostumbren a hacer montañas de platos sucios, de trastos, ¿verdad? A veces hay gente que no tuvo tiempo, entonces ya se le juntó casi la mañana el desayuno con el almuerzo, pero pasaron todas las mañanas, todas las horas los platos ahí sucios. Ahora que empezaron las lluvias hay mucha plaga de moscas incluso, entonces sí es complicado tener los platos sucios ahí acumulados. Lave y desinfecte sus manos, ¿verdad? Y ahora esto está cada rato, después de, incluso antes y después y durante la manipulación de los alimentos. No mezclar sobrantes, ojo, esto es muy importante, de comida con alimentos recién preparados. Si usted le quedó plátano, picadillo de plátano verde y lo que hizo hoy fue arroz fresco, se va a servir el arroz en un platito y el plátano que le quedó, por el picadillo que le quedó, en otro platito. Traten de no mezclar en el mismo plato sobrantes con alimentos recién hechos. ¿Por qué? Porque si ese plátano, ese picadillo de plátano verde está contaminado, le va a contaminar el arroz que usted acaba de hacer. Entonces traten, pueden consumirlo, lo recalientan bien, lo calientan otra vez a la temperatura que tiene que ser y de manera uniforme, pero traten de no mezclarlos. Eso es muy, muy importante. Los alimentos crudos no deben estar en contacto con los cocidos, esto ya lo comentamos. Utilice diferentes tablas de picar. Ahora ya esto es más fácil. Estábamos muy acostumbrados a las tablas de plástico, ¿verdad? Entonces, esta recomendación va más en línea con eso. Tendríamos que tener una tabla, incluso hay lugares donde venden las tablas por colores. Las rojas es para las carnes, las blancas para los panes, las verdes o amarillas para frutas y vegetales. Ahora la moda, por decirlo así, son tablas de mármol, son tablas de granito, son tablas de vidrio, y se puso muy de moda el tema del bambú, incluso, ¿verdad? Con el bambú tenemos que tener mucho cuidado con la humedad. Viene siendo muy parecido a la madera, pero depende del tratamiento que le han dado al bambú. Si no se humedece, si no se vuelve poroso, puede utilizarse, pero recuerden que ese era el problema también principal de la madera, que con el tiempo las tablas de madera se humedecen, se agrietan, y es precisamente ahí donde se vuelve un foco de contaminación. La tabla de vidrio, de granito, de mármol son excelentes porque literalmente por más cuchillo que usted le pase no se agrietan. Simplemente lavamos, ¿verdad? Y volvemos a utilizar y no hay ningún problema. Utilice utensilios limpios cada vez que vaya a probar alimentos. Yo esperaría que si usted es la persona que cocina en su casa, hay que sacar varios utensilios, varios tenedores, varios cucharas, para que estar probando. Si usted es como yo, que le gusta estar probando la comida, cada vez que prueba, o lava la misma cuchara o saca una cuchara nueva. No podemos volver a meter la cuchara que está contaminada. No reutilizamos marinados y adobos. Eso es súper importante. Y siempre les recomiendo que si usted va a consumir carne, pollo o la preparación que usted desee que ya esté marinada, lo marine usted en su casa. No los compren, no compren alimentos marinados de las carnicerías. Normalmente son carnes un poco más viejas, son carnes que no están 100% frescas y que precisamente ese color diferente, ese olor diferente, lo enmascaramos con una marinada. Entonces es preferible que lo haga usted en casa. Usted tiene el control, ¿verdad? De ese marinado. Inmediatamente lo utilizamos después de las 24, 48 horas o las horas o el tiempo que usted lo dejó ahí, se retira y se bota. No toque alimentos cocidos después de haber tenido contacto con los crudos, ¿verdad? Mucho cuidado ahí, o el lavado de manos otra vez. Y utilizamos platos limpios para servir, no los que utilizamos durante la preparación. Y esto se lo digo porque hay gente que está muy acostumbrada a picar y a trabajar en plato, no necesariamente en tabla. Entonces esos platos se vuelven exclusivos para trabajar, no para servir alimentos. Ok. Con respecto a la desinfección de los alimentos, les decía al principio que, y eso es algo que ahora la gente pregunta mucho por el tema del virus, ¿cómo lavo los alimentos? ¿Cómo lavo los vegetales? ¿Qué utilizo para el lavado de las frutas, por ejemplo? ¿Las tengo que lavar? ¿No las tengo que lavar? Entonces, vean el primer punto, yo les comento ahí, evite el uso del cloro, ¿verdad? Por lo que les decía anteriormente, no sabemos utilizar el cloro. Si son agentes especiales, que los hay, ahora les voy a mostrar uno en una fotografía, lo pueden hacer, pero si es cloro como el que usted utiliza para limpiar, y a los ticos les encanta limpiar con cloro absolutamente todas las áreas, el baño, la cocina, todo para
les da como una sensación más de seguridad de limpieza, ¿verdad? Pero es un agente tóxico y en alimentos es complicado. Recuerden que son alimentos que usted va a ingerir, que usted va a comer, ¿verdad? Entonces yo sí les recomiendo que no lo utilicen. Que mire que es que el cloro para limpiar las hojas de la lechuga por el tema de la babosa que a la gente le da terror. Entonces vamos a utilizar el cloro como tiene que ser, que son de 2 a 3 gotas máximo, gotas, y son gotas con gotero, literal, en 1 litro de agua, ¿verdad? Entonces todo lo que son hojas los vamos a deshojar, vamos a quitar las hojas de la espinaca, las hojas de la albahaca, las hojas del culantro coyote, las hojas de la lechuga, las vamos a dejar unos o 2 o 3 minutos máximo 3 minutos también en el agua para que no se humedezcan mucho, sacamos, dejamos que se sequen y guardamos en un recipiente cerrado. Entonces, como dice ahí, hay que desinfectar prácticamente hoja por hoja. Eso significa que hay que tener paciencia, eso significa que hay que tomar su ratito, ¿verdad? Los productos que ahora son orgánicos son productos que prácticamente vienen mucho más limpios, casi no tienen ese tipo de problema que son las babosas y demás, pero igual es importante que se desinfecten, ¿verdad? Ahora, el tema de las hojas es muy importante cuando las desinfectamos, cuando las limpiamos después de lavarlas, ese tema del secado es importante porque tienen que estar muy bien secas. Si usted las deja húmedas, inmediatamente la hoja resguarda humedad, se va a podrir el alimento y le va a durar mucho menos, ¿verdad? A veces siempre salen muchas preguntas con eso. Mire, es que a mí la lechuga no me dura ni una semana. Bueno, hay que ver cómo estamos manipulando esa lechuga, ¿verdad? Porque realmente sí puede durar una semana, un poquito más, depende cómo la manipulemos, cómo la guardemos o almacenamos. Punto número 3, dice, puede utilizar agentes especiales de desinfección para frutas y vegetales. Ahora vamos a ver algunos, incluso limón o vinagre, ¿verdad? Si utiliza jabón, que incluso mucha gente lo recomienda, tiene que asegurarse que va a retirar por completo los residuos de jabón. Lo ideal es que usted tenga un cepillito y que solo sea para uso exclusivo de la cocina, no es un cepillo de dientes, es un cepillo especial de cocina, donde usted solo va a utilizar ese cepillito para lavar los vegetales, para lavar las frutas, y con eso le ayuda a retirar un poquito los residuos de jabón. Y vamos a secar y lavar muy bien los alimentos, ¿verdad? Y como les decía, pues si quedan húmedos, duran mucho menos. Es importante mencionarles aquí los alimentos que tienen raíz, tratar de cortarles la raíz, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son la zanahoria, que a veces viene con un poquito de hojilla o de raíz, el culantro y demás, quitarle esa parte siempre, botarla y no guardar el alimento con la raíz. La raíz guarda mucha humedad, entonces el alimento les va a durar mucho más si no tiene la raíz y lo guardamos sin eso. Ok, aquí les decía o les daba yo esta imagen a la derecha esa imagen me la encontré ahora en esto de las redes sociales en Facebook, de esta gente, lo venden no es por promocionar, pero lo he encontrado en cadenas de supermercados grandes, que es un agente específico para limpiar frutas y vegetales. Ahora que salió lo del COVID y la gente está muy preocupada, ¿verdad? De cómo almaceno, limpio y lavo las frutas y vegetales. Entonces ayuda a desinfectar las frutas y vegetales. Y el Instituto de Nutrición y Medicina del Salvador, un día estos también puso esta imagen de cómo lavar este tipo de alimentos. La gente le preocupa mucho, por ejemplo, el tema del brócoli, la coliflor, que son este tipo de arbolitos que se les hace un gusanito que a veces, ¿verdad? Nos ha pasado. ¿Cómo lo lavo? ¿Verdad? Si tengo que prácticamente lo puedo guardar así, si lo humedezco, si no lo humedezco. Entonces ahí vienen varias recomendaciones. La primera es trocear absolutamente todo el bepollito, como le digo yo, la pieza, ¿verdad? Sacar todos los arbolitos de brócoli, todos los arbolitos de coliflor para prácticamente desinfectarlo uno por uno, ¿ok? Se sacan de todo el tallo y los vamos a separar. Recomiendan incluso utilizar jabón y lo que les decía yo del cepillo, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar arbolito por arbolito y lavamos uno por uno, enjuagamos, ¿verdad? Y frotamos para quitar todos los que son residuos, ¿verdad? Escurrimos en un recipiente e incluso recomiendan, aquí no utilizan cloro, recomiendan utilizar yodo incluso para desinfectar y secamos y guardamos, ¿ok? Entonces, vean que ahora con el tema del virus, lo que es el manejo, almacenamiento de alimentos, se ha vuelto un poco más tedioso, hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Acuérdense que cuando venimos del supermercado prácticamente hay que desinfectar, aquí estamos hablando de frutas y vegetales, pero lo mismo con los lácteos, lo mismo con los empaques, con las cajas, pasarles un trapito con alcohol, si no es que los lavamos, ¿verdad? Lo que se pueda lavar,
porque pues el tema está complicado, ¿verdad? Entonces sí, la manipulación de alimentos va a depender muchísimo de usted cuando lleguen esos alimentos a su casa y lo pueda ojalá pues manejar de la mejor manera. ¿Ok? 5 claves, entonces, que incluso esto no son claves que nos da el Instituto para Centroamérica y Panamá, el INCAP de nutrición, para mantener la inocuidad de los alimentos, ya varios los hemos mencionado. Mantenga la limpieza, lo que es obviamente, por supuesto, el lavado de manos, ¿verdad? Después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, durante la preparación, con mucha frecuencia, más si vamos a cambiar de alimento a alimento, tener esa noción de que si estaba tocando el pollo, me tengo que lavar las manos porque ahora sigo con la ensalada, ¿verdad? Como a veces hacemos las cosas tan mecánicas, se nos olvida, pero eso es un paso sumamente importante. Lavado y desinfección de superficies, protección de alimentos, obviamente de plagas e insectos. ¿Ok? Clave número 2, vamos a separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos, entonces separamos carnes rojas y carnes blancas. Esto es muy importante e incluso cuando voy a congelar las carnes. Lo que vamos a hacer es, llego, lavo las carnes, las voy a meter en recipientes o las voy a porcionar en bolsitas, que es lo que siempre me preguntan, de acuerdo a la gente que vive en casa, y en el mismo congelador yo voy a hacer esa separación. Por un lado pongo las carnes rojas, por otro lado pongo las carnes blancas. Recuerden que las carnes tienen sus propios jugos, están frescas cuando yo las voy a congelar. Una vez que están congeladas, pues no tienen problema, pero en ese proceso de congelación voy a separar porque lo que es carne roja me puede contaminar lo que es carne blanca, ¿verdad? O al revés. Use utensilios diferentes, lo que hablábamos de los cuchillos, las tablas de picar, ¿verdad? Y conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto. Antes se utilizaba mucho el plástico, ahora por razones ambientales ustedes saben que hemos ido eliminando todo lo que es el uso del plástico, lo cual es maravilloso, por lo cual es ideal que reservemos en recipientes de vidrio. Un poquito más tedioso por el tema del cuidado que hay que tener, pero este tipo de recipientes tipo Pyrex, ¿verdad? Que aunque sea la tapa de plástico, el recipiente es de vidrio, no resguarda olores, no se manchan, no sueltan plásticos, porque si es de plástico de mala calidad, ese es el riesgo incluso para nuestra salud. Con el vidrio no hay problema, usted resguarda ahí o conserva ahí, lava y vuelve a utilizar. Entonces, lo ideal es reservar en vidrio o en cerámica. Número 3, cocine completamente, ¿verdad? Entonces, hablamos que las carnes, depende de la carne, pero lo que es huevo, lo que es pollo y pescado tiene que ir sumamente cocido y cerdo también. Hierva los alimentos hasta llegar a una temperatura de 70 grados. Esto es que llega a hervir y ahí lo dejo unos 4 o 5 minutos, ojalá, ¿verdad? Para que hierva bastante bien. Y vamos a recalentar por completo los alimentos cocidos. Y se los dije cuando empezamos, lo ideal es recalentarlos en la cocina, no en el horno microondas. Vamos a mantener los alimentos a temperaturas adecuadas, que ya lo comentamos. Y número 5, evidentemente el uso del agua en materias primas, ¿verdad? Tratar obviamente que el agua sea potable, ¿verdad? Tratar de no consumir alimentos caducados. Y esto hay mucha gente que, la gente dice, ya, y se venció ayer, pero igual me lo voy a comer. No sabe feo. Todo alimento tiene una fecha de vencimiento y caducidad. Es súper importante y eso es un tema aparte, pero es importante que lo mantengamos siempre vigente. Es parte de la educación nutricional que tenemos que tener, de la lectura de etiquetas. Lo primero que me tengo que fijar es en la fecha de caducidad o de vencimiento. No debo comerme alimentos vencidos. Y hay alimentos que incluso ya están malos o pierden su vida útil antes de la fecha que dice el empaque. Sucede con lácteos, sucede con queso, sucede con yogur, por ejemplo, que muchas veces están dentro del refrigerador y dice que se vence el sábado y hoy estamos jueves y ya la leche está cortada, ya está rancia, ya está fea, ni modo, hay que botarla. Entonces, de tarea sí les queda revisar qué alimentos tienen ustedes ahí en refrigerador y en alacena. Revisen mayonesas, revisen salsas de tomate, que son alimentos que normalmente ponemos en la pared, por ejemplo, y en la pared no, perdón, en la puerta de la refrigeradora y no revisamos y pueden pasar ahí meses y meses y meses y no nos damos cuenta. Cuando fuimos a utilizar la salsa de tomate tiene 3 meses de estar vencida, ¿ok? No la utilice, tiene que botarla. Revise salsas inglesas, revise salsas como tipo salsa china y este tipo de cositas, ¿verdad? En la alacena también, a ver qué alimentos ya caducaron y evidentemente no las consuma. Alimentos como pan, alimentos como embutidos son alimentos que caducan sumamente
rápido, entonces trate de comprar cantidades que usted sepa que las va a utilizar, que las va a botar rápido, ¿verdad? Que el consumo es bastante frecuente para que no los almacene y no vaya a perder el alimento. Recuerden que tratamos en la medida de lo posible de no botar y no desperdiciar ningún tipo de preparación ni comidas. Y como dice ahí, por último, selecciona alimentos frescos, ¿verdad? Estamos tratando de que la alimentación sea lo más natural, volver un poquito a eso de antes, a la alimentación natural, a la alimentación fresca, a la alimentación saludable, ¿verdad? Sana, que nos enseñaron incluso de nuestros abuelos, ¿no? Evitar lo procesado, evitar todo aquello que tenga tanta cantidad de aditivos, de conservantes, de preservantes. Entonces, en la medida de lo posible, que los alimentos que usted y yo consumamos sean lo más saludables y los más frescos posibles. ¿Ok? No sé si hay preguntas, que me avisen aquí los compañeros por el chat. De igual forma, les dejo aquí mi correo electrónico, ¿verdad? Si tienen alguna consulta ya muy específica, me la pueden hacer a través del correo electrónico con muchísimo gusto. Estamos para servirles. Agradecerles a las personas que se conectaron también y retomarles con lo que les dije al principio. Si hay algo que ustedes quieran profundizar del tema de manipulación, porque ustedes ven que por tiempo no podemos profundizar en muchas cosas, la información que tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje, el curso es virtual, está completamente abierta al público en general, la pueden bajar de internet y ahí también pueden ampliar un poquito más la temática. No sé si hay alguna pregunta. Ok, no tenemos, ¿verdad? Listo, entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias por conectarse y gracias a la APSE por tomarnos en cuenta, esperando que la charla pues haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchísimas gracias.